Los dos sermones anteriores estuvimos viendo imágenes un poquito que si no nos deteníamos a desgranarlas, podían parecer muy confusas. Y cualquiera podría decir, pastor, pero ¿y por qué se fue a meter a ese berenjenal? ¿Verdad? ¿Por qué se fue a meter ahí a Apocalipsis 5? ¿Por qué tanto, digamos, masoquismo? Bueno, hemos entendido ya que toda la escritura es útil. Y es útil para enseñar, y es útil para que aprendamos la verdad de Dios. Y Apocalipsis es parte del canon y debe de enseñarle cosas muy particulares, muy aplicativas, muy aterrizadas al día a día hoy. Veíamos en Apocalipsis 5 una escena que nos amarra completamente, que nos muestra la realidad que ahora ha sucedido en los cielos, que aunque no es visible para nosotros, no fue visible para nosotros, no fue visible para Pedro, mientras predicaba los resultados que esto había producido. Digamos que como quien evalúa un fenómeno, Pedro vio algunas cosas que habían sucedido y entendió, este es el día de Pentecostés, el Espíritu ha sido derramado sobre toda carne y esto significa que el Hijo ha recibido la promesa del Padre. Toda potestad le ha sido dada en los cielos y la tierra. Y la escena de Apocalipsis nos muestra muy claramente aquel cordero como inmolado de pie en el trono de Dios. Una teología solo compatible con la que encontramos en Juan. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué puede estar el verbo con Dios? Porque el verbo era Dios, porque el verbo es Dios. Y el cordero como inmolado de pie en el trono celestial solo tiene una explicación estando ahí: si es Dios. Y este cordero inmolado toma de la mano derecha del anciano de días el testamento, su testamento imperial, el testamento de su reino. Y luego todos, desde los ángeles, los 24 ancianos, adoran al Señor diciendo que el Cordero es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria. Algunos han oído una alabanza que dice eso y es preciosa. Y es verdad, el Cordero es digno. Y los querubines que antes separaban entre los pecadores y el lugar santo de Dios, el lugar santísimo de la presencia de Dios, ahora dicen de lo que cantan los ángeles y de lo que cantan los 24 ancianos que representan al pueblo de Dios, es decir, a usted y a mí, porque ellos tienen 24 cálices y esos 24 cálices tienen incienso, que son las oraciones de los santos. Los querubines, los 4 seres vivientes que están ahí, dicen amén. Es decir, la adoración entre el cielo y la tierra ahora fluye libremente. Veíamos que este es un trabajo que había comenzado con la encarnación. Hay una escena única de ángeles cantando como si estuviesen en los cielos, que se da cuando estos ángeles cantan delante de los pastores y lo hacen en la tierra, porque el anuncio es que el cielo se está acercando a la tierra, que el reino de los cielos se ha acercado. Y todas estas realidades no deben quedar solamente, hermanos, allá en el imaginario cristiano de lo grande y poderoso que es Dios, de lo grandioso que es Cristo, de su deidad, de su autoridad, de su poder, sino que descienden a todos y cada uno de los miembros de su iglesia, quienes son el cuerpo de Cristo. Y entonces observábamos que todas estas realidades del Cordero, que tiene toda la autoridad, todo el poder y que es digno,
No solamente se trata de que hoy, lo que hoy cantábamos en la primera alabanza, y que solo admiremos, decíamos la vez pasada, qué chivo Cristo, todo lo que Él tiene, qué glorioso Él. Muestra hoy tu rostro resplandeciendo como el sol. Qué bueno por Él. Hoy vamos a aprender un poco de cómo el Señor hace precisamente eso. Y lo hace a través de Cristo la cabeza, pero lo hace a través del cuerpo. Por ende, cuando usted cantaba eso, no solamente estaba pidiendo una aparición de Cristo con rostro solar, sino que estaba también pidiendo la manifestación del poder del Espíritu en su vida, para usted mostrar la gloria de Dios en el mundo como parte del cuerpo de Cristo, a quien Él constituyó por cabeza sobre todas las cosas. Ese es el evangelio bíblico. Otra cosa se puede confundir con adoración pagana. El evangelio bíblico nos involucra a nosotros. El Señor nos salva y nos une a su iglesia. Pero también veíamos el aspecto importantísimo de la obra de Dios en redimir para sí a un pueblo de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y veíamos lo importante que era esta característica del pueblo de Dios, pues lo que está denotando es que el Señor ahora ha salido por todas las naciones, que el Señor ha salido ahora a deshacer las obras del diablo, que el Señor ha salido ahora en todas las lenguas, habidas y por haber. Y que el Señor, así como los 7 espíritus que son mostrados llenando toda la tierra, ahora ha salido por toda la tierra con el mensaje del evangelio que tiene la autoridad real del Cordero que ha sido exaltado a la diestra de Dios. Entonces, cuando vemos esto, nosotros somos implicados de inmediato. Nosotros somos parte vital de esto, no porque seamos nosotros necesarios, sino porque a Dios le plació hacernos a nosotros parte. Veíamos el sermón anterior que nosotros en nuestra carne, en el pecado, no hemos hecho otra cosa desde toda la historia, y hoy seguramente en algún capítulo de este día intentar usurparle lo que le pertenece por derecho al Hijo. Hacernos una ciudad y hacernos un nombre. Hacernos un nombre famoso. Eso querían hacer los que construían la Torre de Babel. Y ustedes dirán, no, yo jamás, yo soy bien humilde. Desde el momento en el que ya pensamos eso, no somos tan humildes. Y estamos constantemente queriendo hacer de nuestro nombre un gran nombre. Un nombre famoso. Sin embargo, el Hijo en respuesta a aquellos que son sus escogidos, les entrega todo lo que por heredad le pertenece. Y en lo que ellos fracasaron, de lo cual Dios mismo en Génesis se mofa cuando dice, bajemos, no vaya a ser que logren llegar, nada le va a impedir subir hasta lograr lo que ellos quieran, van a llegar al cielo. Y es interesante porque Dios dice, bajemos. Es una burla, es diciendo, no pueden llegar al cielo. Pero lo que hace el Señor es lograr por nosotros lo que nosotros jamás hubiésemos podido lograr. Y encima de lograrlo, no solamente hoy cantamos sobre Él exaltado, sino que Pablo también nos dice en Filipenses, haya en ustedes ese sentir que hubo en Cristo. ¿Por qué? Porque somos parte de Él. Quien no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando semejanza de hombre,
Mis hermanos, lo que hace el Señor Jesús en la encarnación es tomar nuestro lugar para darnos luego Él su lugar. Él es obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el justo muriendo por usted, que es pecador, y que luego es exaltado a la diestra de Dios y recibe el nombre, el que andábamos buscando, el nombre que es sobre todo nombre, al cual toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor es exaltado, pero en su exaltación nos entrega a nosotros su gloria y su reino. Entonces, somos partícipes. El propósito eterno de Dios también en lo que hemos leído hoy, porque es parte de la gloria de Dios, es que su sabiduría sea reflejada a toda la creación. Y eso, mi amado hermano, es un propósito que solo puede ser llevado a cabo a través de un misterio que ha estado escondido por los siglos en Dios. Un misterio que jamás los seres humanos en su necedad o su falsa sabiduría han podido descifrar. Los hombres, a través de la filosofía, a través de distintos intentos religiosos, filosóficos, han intentado hallarle una respuesta a la vida tras el pecado, pero había un misterio escondido en Dios. Y ese misterio escondido en Dios, estamos diciendo que estaba escondido en Dios, es porque es también uno con Dios. No puede subsistir eternamente nada con Dios si no es Dios mismo, es el Hijo mismo. Y ese Hijo mismo en medio de nosotros también desata parte fundamental del misterio escondido en Dios por los siglos, que no solo es el Hijo encarnado, sino que es también la iglesia del Dios viviente, la iglesia de Cristo Jesús. Ese misterio es el medio por el cual a Dios le ha placido mostrar su sabiduría. Y la iglesia es la que está capacitada, mi hermano, para mostrar la sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Por ende, cuando nosotros le damos este rol a la iglesia, debemos entender que la diversidad de la iglesia tiene como propósito mostrar la grandeza de Dios en todo cuanto existe. Y para que usted se lleve una analogía, eso es como cuando usted piensa en una fuerza armada, en un ejército. Usted va a ver que un ejército tiene una fuerza aérea, un ejército tiene una marina, un ejército tiene una armada, tiene una caballería, y aún en medio de todos estos cuerpos del ejército existen radiooperadores, existen ingenieros, existen operadores de artillería, existe una gama de soldados equipados de distintas maneras en la cual esta fuerza armada puede tomar el rango completo de todos los ámbitos en los cuales debe participar en un conflicto armado. Y cuando nosotros decimos que el propósito de Dios es mostrar su grandeza, la grandeza de su sabiduría por medio de la iglesia, usted puede esperar una diversidad aún mayor, porque el objetivo final no es una mera guerra,
sino alcanzar la creación con la gloria de Dios. Que la tierra sea llena de su gloria. Por ende, mi hermano, como iglesia somos ese cuerpo de coherederos en Cristo. Cristo ha sido exaltado a la diestra de Dios y Él es el primogénito entre muchos hermanos, y esos hermanos somos usted y yo. Por ende, todo lo que es cierto de Cristo en su obra en el mundo, en aquel testamento que Él ha recibido la autoridad de desatar para este mundo, todo lo que Él ha heredado y toda también la tarea que Él ha dado nos une a Él. Él nos da la gran comisión porque Él tiene toda potestad en los cielos y la tierra. La gran evidencia de nuestra implicación en esto, mis hermanos, es ese lenguaje. Lo vemos en Mateo 28, pero también lo veíamos en Daniel. Y es la enseñanza de la Escritura. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, dice Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Qué sentido hace eso? Si el que recibió toda potestad o toda autoridad, según la versión que usted tenga, en los cielos y en la tierra, es Jesús. ¿Qué efecto tiene en nosotros? ¿Por qué el Señor traslada su dominio y poder absoluto a luego una orden de marcha para su iglesia? Mi hermano, porque lo que Él adquirió al vencer en la cruz del Calvario, al resucitar y al ascender mucho más alto que los cielos, es ahora también una realidad para su iglesia. Pedro predicaba en Hechos 2 que era Cristo quien había recibido la promesa del Espíritu. Y se acuerdan que veíamos que es curioso que muy poca gente, muchos se emocionan y se adelantan un montón y ahí salen un montón de teorías, pero no vamos a meter ahí hoy. Pero muchos se adelantan y no se dan cuenta que el ungido, el que ha recibido el Espíritu, es Jesús. Y Él ha derramado sobre su iglesia todas estas cosas que ustedes ven y oyen. Eso es lo que está diciendo Pedro. Es decir, nosotros nos volvemos partícipes de la unción de Cristo. Y esa unción de Cristo, todo lo que Él ahora tiene, debe de hacerse realidad a través de nosotros. La grandeza de Dios son visibles en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Adivine qué es entonces el cuerpo. Usted no puede quedarse meramente contemplando a Cristo, ¿ya? Todas estas realidades de Cristo son también casi que una prueba de ADN de luego quiénes somos nosotros. Porque cuando la iglesia no se une en participación de la obra de Cristo en el mundo, está siendo mostrada como cizaña y no como trigo. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted no está desunido de los propósitos hacia los que avanza Cristo. ¿O ha visto usted? Porque la analogía utilizada repetidamente por Pablo del cuerpo no es una analogía utilizada de manera limitada, sino que es muy completa, es muy compleja también. Y no funciona lógicamente la analogía si la cabeza va para un lado o la cabeza se dirige a un lugar y el cuerpo no le sigue. Por ende, hacia dónde va la cabeza debe ir el cuerpo.
El cuerpo tiene los mismos propósitos de la cabeza. Afirmar algo diferente sería gnosticismo. Y nosotros somos cristianos bíblicos. Vamos a irnos al versículo 8 de Efesios 3, porque es muy interesante lo que acá nos está diciendo Pablo. Fíjense lo que dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Es decir, Pablo está aquí, esto es inspirado, mi hermano. Yo quiero que usted lo entienda, no es un colocho de humildad aquí, no es Pablo eh, siendo muy, pero con clase, diciendo algo. A veces nosotros le solemos dar un brochazo de falsa humildad a nuestras afirmaciones para luego decir algún tablazo o algo, ¿verdad? No, esto es inspirado. Yo quiero que lo entendamos de esa manera. Es inspirado. Y Pablo está diciendo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo no es una especie de superhombre, el único hijo del hombre en el cual los ángeles subían y bajaban como una escalera, según Juan, que es verdaderamente quien nos da acceso a los cielos, el único hijo del hombre al cual podemos nosotros otorgarle esa majestad es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo no es un superhombre. Por esa falsa concepción de lo que es ser un apóstol, es que hoy en día muchos corren tras el apostolado. Pablo está aquí mostrando una fotografía de la realidad. Él está diciendo: yo no soy más que nadie. Yo no tengo ningún tipo de virtud en la carne más que nadie. Pero a él se le ha concedido esta gracia, que es anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Esto, mi hermano, significa algo. Pablo, usted, yo, tenemos un rol dentro de la iglesia. Y usted, como Pablo, puede tomar el versículo 8 para referirse a usted mismo y también para entender que a usted se le ha concedido una gracia. Y si bien es cierto, acá Pablo es el iniciador como apóstol de esto, de lo que él está hablando, que es anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo es el apóstol, el mensajero, el emisario de Dios a los gentiles. No es usted, no soy yo, pero a usted y a mí igual se nos concedió la gracia de que a través del ministerio de Pablo nosotros nos volviésemos partícipes del mensaje apostolar, que no es de Pablo, sino es de Jesucristo. Por ende, a Pablo se le concedió una gracia específica, pero luego en la granularidad, en los distintos aspectos, en las distintas áreas de la vida, en los distintos ámbitos, en los distintos grupos sociales, usted tiene la gracia de Dios que se le ha concedido para el mismo propósito. A usted, que es menos que el más pequeño de todos los santos. Por ende, si hay alguno acá que dice: no, es que yo la verdad, aquí yo por fuego me voy a salvar. Algunos hasta se agarran esa, que va a ser salvo como por fuego. El que se atribuye esa, créame, mi hermano, yo me preocuparía mucho. Ay, si allá llegamos
Después de habernos esforzado en Cristo y esforzado en la gracia, no en nuestras obras, pero después de haber puesto toda nuestra confianza en Cristo, y allá llegamos y nos damos cuenta que por fuego somos salvos, pues gloria a Dios, mi hermano. Pero usted no se esté recetando ese tipo de cosas, porque eso no existe. Aquí tenemos al que es menos que el más pequeño de todos los santos, diciendo, yo tengo un rol vital dentro de la iglesia de Cristo y debo de cumplirlo. Es una gracia que se me ha concedido. Jesús no en vano otorga a través de parábolas el fuego a los siervos que entierran el talento. Porque es despreciar la gracia que Dios ha concedido y es validatorio de si usted es o no es parte del cuerpo de Cristo. Pablo confirma que es parte del cuerpo de Cristo a través de esto. Todos en la iglesia tenemos un rol específico. Y si bien es cierto, mi hermano, no hay nadie de nosotros que sea indispensable, entre los verdaderos escogidos, todos tenemos un rol, no solo específico, sino también diferenciado en la unidad de la iglesia. Y usted debe de cumplirlo. Y usted debe de seguirlo. Por el poder del Espíritu que le ha sido dado. Por las realidades celestiales que hemos estudiado ya 2 jueves. Usted está sin excusa. El Cordero es digno de tomar el poder. De hecho, Él nos dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Pablo ya nos confirmó que se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hoy usted debe pasar a la acción, tal cual como Pablo. Usted tiene un rol específico y diferenciado. Todos deberíamos de estar trabajando en algo. Todos deberíamos de estar ocupados en algo para el reino. Todos deberíamos de estar sumergidos en la palabra, buscando entender cuáles son los propósitos de Dios para mi vida, no para mis sueños y mis anhelos. Mira, hermano, cuando usted viene al entendimiento correcto de la obra de Cristo, usted busca que todos los recursos que usted tiene se inviertan en el plan eterno de Dios. Y ahí el Señor levanta grandes profesionales, ahí el Señor levanta grandes artistas, ahí el Señor levanta grandes lo que usted se le imagina, pero encaminado y entendido de que la gloria es para Dios y los propósitos son los propósitos eternos del Señor. Usted tiene una gran comisión. La iglesia de Cristo tiene esa gran comisión. El Señor nos ha garantizado de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Por ende, ante lo que sea, usted debería de hacer lo que Pablo hizo. Pablo recibió 40 azotes menos 1 muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque él entendía que hasta la muerte él debía de ocupar su lugar. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Efesios 4 del 10 al 13 dice, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de los cielos. Esa es la base. Por eso nos detuvimos a estudiar todo esto en Apocalipsis, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos ser apóstoles, y ahí tenemos a Pablo que está diciendo él, yo el más pequeño, no, el apostolado no implica grandeza, implica una posición en el cuerpo de Cristo y un momento histórico de la iglesia donde era importante que Pablo ejerciera su apostolado, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Y el fin de todo esto no es que persigan sus sueños, que se motiven, que busquen sus propios propósitos, sino que el fin es un fin objetivo, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Esto implica no solo conocimiento bíblico, no solo hacernos cabezones teológicamente, sino que también al pleno conocimiento del Hijo de Dios, que nos lleva a la condición de un hombre maduro. Es decir, la diversidad en la cual Dios nos permite existir y encima la diversidad de los dones que Dios le da a su iglesia y de los ministerios con los cuales Dios ha dotado a su iglesia, entre los cuales los destacados son aquellos que involucran la predicación de la palabra, porque la palabra es el centro, la palabra trata de Cristo y es Cristo nuestra única esperanza. El objetivo de todo esto es que nosotros lleguemos a un conocimiento del Hijo de Dios, pero no para hacernos gnósticos que tenemos iluminación en el cerebro, en nuestras almas, sino para que lleguemos a la condición de hombre maduro. Es decir, todo con lo que Dios nos ha equipado debe de edificar a la iglesia de Dios y debe de edificar a sus miembros. Si usted ha sido dotado con los dones que el Señor le ha dado, que usted ya está descubriendo y se da cuenta que no necesariamente son estos dones ministeriales, y no nos vamos a meter a las distintas listas de dones que hay en el Nuevo Testamento, pero usted ha ido descubriendo distintos dones con los cuales el Señor le ha dotado. Esos no son, mi hermano, para su autocomplacencia o para que usted haga un refrigerio espiritual. Estos son para la edificación del cuerpo. Estos son para cumplir los propósitos de Dios y para que los propósitos de Dios sean visibles y que aquellos que son miembros de la iglesia muestran una condición de hombre maduro, que es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, recantemos ese himno. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego. ¿Dónde cree usted que va a ser mostrado primero? Muestra ese rostro como el sol resplandeciente. ¿Dónde cree usted que esto va a ser mostrado? Es interesante porque Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, inicia mostrando esta imagen gloriosa de Cristo de entrada. Por ende es un spoiler terrible porque se revela de un solo Cristo. Sin embargo, la revelación de Jesucristo al final es Cristo con su iglesia. La revelación de Jesucristo es la Jerusalén celestial que desciende del cielo, que son los santos, a quienes se les ha concedido vestirse de lino fino. Por ende, más espectacular que usted querer ver la imagen de Cristo glorificado es verse usted como el pueblo de Dios junto con Cristo por la eternidad. Y eso debe de comenzar a ser visible hoy. Está bien que usted cante eso porque Cristo ha sido exaltado a la diestra de Dios y eso es real. Los santos que mueren están siendo sustentados por esa imagen gloriosa de lo que heredarán. Todo eso es real, mi hermano. Pero también es real que usted es parte, que usted es ahora el reflejo
práctico de todo eso en este mundo. Esto es vital. El objetivo es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de hombre maduro. Es decir, esa condición del hombre maduro, que la mayor madurez es el hombre glorificado, es decir, Cristo glorificado, debe de comenzar a ser visible en nosotros ya. Por ende, siga cantando ese himno con más fuerza que antes y hoy piense en eso. ¿Está haciendo esto visible en mí? Primera de Corintios 14:12 nos muestra lo importante que es vernos en ese rol específico y diferenciado en la unidad. La temática de Corintios la hemos estado viendo los domingos, por eso me voy a ahorrar los detalles. Pero este texto es muy importante porque redirige la vanidad de los corintios que ya hemos estado viendo hacia lo que de verdad el Señor anhela de su iglesia. Y le dice Pablo, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales y muchos de ellos para vanagloriarse, mi hermano, fíjense lo que les dice, los manda a deshacerse de su egoísmo, los manda a deshacerse de su vanagloria, los manda a deshacerse de su centralidad y les dice, procuren abundar en ellos, ¿pero para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Cuál es mi anhelo por ser dotado de dones? Que me admiren, que digan qué espiritual soy, que digan, puchica, cómo el hermano domina la palabra. O bien, mi anhelo es que la obra de Cristo sea hecha en el mundo, que la iglesia de Cristo sea edificada. Volviendo a la analogía del soldadito en el ejército que entiende que si lo mandaron a correr 10 kilómetros con una piedra para irla a aventar por un hoyo, eso cumple un propósito en la estrategia del general que está dirigiendo la batalla. Yo no sé, pero esto es lo que ha sido mandado y esto va a llevarnos a la victoria y yo lo debo de cumplir. Pero algunos van pensando en cómo se miran corriendo. El soldado va camuflajeado para no ser visto por los hombres. Pero algunos van pensando en cómo se ven mientras corren, en si salen en Instagram mientras avientan la pedrada. El objetivo de los dones no es que nosotros obtengamos fama. De nuevo vuelve el mismo tema, hacernos un nombre famoso. El objetivo es que si nosotros anhelamos los dones, y ese es un anhelo que viene del Espíritu dado por el Padre para que seamos como Cristo, entonces los vamos a procurar para la edificación de la iglesia. Es decir, la iglesia de Cristo es edificada a través de los dones que yo he recibido, que Él ha impartido a cada uno de nosotros. Romanos 14:19, se los voy a leer yo rápido. Piensen lo que dice. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. El contexto es muy cargado en Romanos 14 también y no vamos a entrar ahí. Usted lo puede leer. Pero el llamado de Pablo es a que dejemos a un lado nuestra propia vanidad, nuestro propio egocentrismo y procuremos
como miembros del cuerpo de Cristo, unidos a Cristo en la gran comisión por el poder del Espíritu para gloria del Padre, que nosotros procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Y ahí se cae un montón de visiones ególatras y egoístas con las cuales venimos al cuerpo de Cristo y causamos conflictos en la diversidad. ¿Por qué? Porque procuramos soltar una bomba en momentos inoportunos y no pensamos si estamos edificando o si estamos destruyendo. El Señor nos manda a hablar la verdad en amor, pero si nos falta el amor, usted no está predicando a Cristo. Si lo que usted está haciendo en el cuerpo de Cristo no contribuye a la paz, obviamente con la verdad como centro, no renunciando jamás a ella. Pero si lo que usted está haciendo no edifica, usted no está haciendo su obra, usted no está haciendo lo que Pablo hizo. Usted se trata de usted mismo. Y eso no es propio de los santos de Dios. Los santos de Dios buscan hacer todo lo que Dios les ha mandado y son reflexivos y lloran y buscan hacer la voluntad del Padre en todo. Contemplan la diversidad con los hermanos, las diferencias, incluso los choques, y lo hacen de una manera en la cual edifican y no destruyen. Buscan ser pacificadores y no simplemente ganadores de debates, ganadores de argumentos. ¿Cómo procuramos lo que contribuye a la paz? Miren, solamente justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Por ende, nuestra unidad debe de ser siempre la fe. Y nosotros no podemos venir y buscar la paz sin la fe. Pero cuando la fe ha sido puesta como base, el creyente es llamado a ser un pacificador, a ser paciente. Hemos estado viendo el amor allá en 1 Corintios 13 y hemos visto que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Evidentemente estos no son conceptos que están sueltos. Hay toda una teología y viene de haber incluso una reprensión de Pablo por el pecado a los corintios. Pero esta base del amor es una base en la cual nosotros podemos observar si estamos haciendo lo que Dios desea o no estamos haciendo lo que Dios desea en el mundo. Si nuestra obra en este mundo es carente de amor, no sirve de nada. Y parte de ello es la paz. Y la paz, nuestra paz con Dios es Cristo. Nuestra ausencia de paz es señal de la caída. La caída trae ausencia de paz. Y lo primero que es visible tras la caída es que inmediatamente un hermano mata a su hermano. La paz, mi hermano, y la edificación mutua. Pablo, el más pequeño de los santos, entendía que él tenía un rol específico. Él entendía de que aunque él no era indispensable, si él verdaderamente era un escogido de Dios, él iba a obrar en acuerdo con su llamado. Por ende, esto también nos identifica.
El versículo 9 de Efesios capítulo 3 nos dice, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Es decir, Pablo va a anunciar a los gentiles todas estas riquezas de Cristo, y eso es algo que él debe de cumplir porque es su rol. Pero esto es con el propósito de que ahora salga a la luz, mi hermano, la obra de Cristo Jesús. Y esta obra ha estado oculta en Dios, quien es el creador de todas las cosas. Que Pablo cumpla con su rol es vital, porque si Pablo no cumple con su rol, luego nosotros no recibimos esta luz. Ya dijimos, nadie es indispensable. Pero Pablo comprobó con su vida ser un miembro de la iglesia de Cristo y ser uno de sus santos escogidos al cumplir su rol. Y su ministerio trae a la luz la obra de Dios, pero ¿sabe mediante qué? Mediante la iglesia. ¿Por qué? Porque este misterio antes estaba escondido, pero ahora es propagado por Pablo a los gentiles. Y ha sido hecho visible no solamente como algo que él, digamos, alardea o muestra para verse intelectual, sino que es esparcido en medio de una iglesia llena de muchos miembros. Es decir, esto después se vuelve una luz que sale y que se empieza a esparcir a través de otros miembros que, así como Pablo comprobó ser parte de los escogidos de Dios, ser parte del tribu y no de la cizaña, al cumplir su rol, también ellos cumplen su rol. Y tenemos a un Timoteo. Y tenemos a hombres fieles. Y tenemos ahora a la iglesia Gracia y Verdad en San Salvador, que ha sido llamada a también sacar a la luz esta dispensación del misterio que ha estado por los siglos oculto en Dios. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Y fíjense cómo es esto, Isaías 9, del 1 al 2. Ya nos anunciaba de qué se trataba este hecho de sacar a la luz este misterio escondido por los siglos en Dios. Dice la palabra de Dios, pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra y de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Pablo está contemplando el cumplimiento
de cómo sobre Galilea de los gentiles ha resplandecido gran luz, aquellos que andaban en tinieblas, aquellos que habitaban en tierra de sombra y de muerte, ha resplandecido luz y ahora Él no puede ocultarlo. Su participación de este cuerpo le hace llevar esta gran luz a todos aquellos a quienes Dios ha determinado que esta luz llegue, y esta luz debe de llegar a las naciones, a los gentiles. Y es interesante porque este texto nos muestra un lenguaje de Israel, del pueblo de Dios, del territorio de ciertas tribus del norte, pero luego identifica también ese territorio con Galilea de los gentiles. No es en vano que este era el territorio donde el Señor se encontraba con aquella mujer que tenía una fe como no había visto en Israel, con la mujer sirofenicia. No es en vano que el Señor comenzó a mostrar su gran luz en ese territorio que tan solo ilustraba y tan solo tipificaba el resto del mundo, las naciones. Es decir, la luz iba a brillar para Israel, pero también para las naciones. Y el verdadero Israel de Dios iba a ser definido por aquellos que, como la mujer sirofenicia, tuviesen esa fe más grande que todo lo que él encontrase en el mismo Israel. Esa es la luz. Ese es el misterio escondido por los siglos en Dios. Y si a nosotros que andábamos en tinieblas, en verdad nos ha resplandecido luz, el Señor nos ha llamado a no solo recibirla y ponerla bajo un almud. ¿Se da cuenta cómo conecta toda la Biblia? Ni me estoy esforzando en conectar esto, porque es la misma Biblia. No hace sentido que yo la ponga bajo un almud, sino que se pone en el lugar más alto para que ilumine, alumbre toda la casa. Una ciudad iluminada sobre un monte no puede pasar desapercibida, pero de pronto la iglesia de Cristo pasa desapercibida. El mensaje del evangelio pasa desapercibido. ¿Cree usted que eso es lógico? Aunque sea para que nos vengan a matar, mi hermano. De verdad se lo digo. Aunque sea para que entren unos yihadistas acá y nos maten, pero no deberíamos pasar desapercibidos. Pero si estamos tan mezcladitos con el mundo, entonces ya parecemos el pueblo que andaba en gran tinieblas y aquellos que habitaban en sombra de muerte. Y pareciera que la luz no ha resplandecido sobre nosotros. Y por eso Pablo está fuertemente implicado. Por eso Pablo une al propósito de su vida esto. Y él dice que este propósito, esta gracia de Dios, es también sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Él ve esto como algo central en su vida, en su ministerio. Y usted debería de hacer lo mismo. Vamos a leer rápido 2 de Timoteo 1 del 9 al 11. Segunda de Timoteo 1 del 9 al 11. Dice, Él nos ha salvado, y eso está muy bien, mi hermano. ¿Ya? Él nos ha salvado. El evangelicalismo de como 200 años se ha tratado solo de eso, es el problema. Dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado
Nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. ¿Se da cuenta lo que decíamos? Es su propósito, es su plan para el mundo, es su gran comisión. Nos ha llamado según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición ¿de quién? De nuestro Salvador Cristo Jesús. Es decir, el misterio escondido en Dios. Si estaba en Dios, era Dios. Ahí si tiene algún amigo arriano y le faltan argumentos, aquí hay otro argumento. Si algo estaba escondido en Dios, era necesariamente Dios. Al menos el Dios de la Biblia. Los dioses paganos mutan, cambian, les hacen imágenes de madera, de palo, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. El Dios de la Escritura, inmutable, es manifestado por medio de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó ¿a qué? A la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Y el Evangelio, mi hermano, no se queda ahí, una capsulita en él, para que lo veamos y digamos qué bonito, como todo lo que pasa en Navidad, la gente, qué bonito que Jesús nació, qué alegría, reina la paz, démonos abrazos, vea noche de paz, que reina la paz, la alegría, y mañana matémonos. No. Esto ha sido sacado a la luz por medio del Evangelio, es decir, el Evangelio que llena la tierra, que ahorita predicamos. Y dice, para este Evangelio, yo, y aquí está hablando personalmente él, fui constituido predicador, apóstol y maestro. Es decir, Pablo entiende cuál rol juega. Y que usted y yo no lo entendamos es, perdón, hermano, patético. No quiero desanimar a nadie, quiero más bien que nos animemos. Que nos vayamos con todas estas verdades y digamos, en toda esta diversidad de la iglesia, Pablo entiende su lugar, ¿por qué yo no? No meta ningún hermano de la iglesia en la ecuación. Meta a Pablo, vaya, para mantenernos, para jugar limpio. No me ha dado su aprobación el apóstol Pablo, está allá en la presencia del Señor, pero lo vamos a usar a él, que no me puede venir a exhortar, al menos ahorita. Meta a Pablo en la comparación y diga, bueno, Pablo entiende su rol, ¿por qué yo no? Pablo, el perseguidor de la iglesia, entiende su rol, ¿por qué yo no? Señor, vengo delante de ti, ayúdame. Que tu Espíritu Santo me ayude, ese Espíritu que ha salido por toda la tierra, que me ayude a entender mi rol. Que yo ya no sea un cristiano estéril. Y el versículo 10 de Efesios 3 cierra diciendo qué es lo que pasa con este sacar a la luz el misterio oculto por los siglos en Dios. ¿Sabe qué pasa? No es que Pablo viene y a mí se me dio, yo tengo todo esto y aquí yo soy el centro de todo. No. Fíjense, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer. Ese es un acto externo, es un acto público, es un acto de edificación, es todo lo contrario al egoísmo, mi hermano. Es todo lo contrario al aislacionismo. La infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio
¿De qué? De que todos tenemos un telescopio y vemos la imagen de Cristo exaltado a la diestra de Dios y wow, ahí está siendo dado a conocer. Ahí está siendo dado a conocer la infinita sabiduría de Dios. Mira, aquí está el Hubble, lo vamos a apuntar al trono celestial. Ahí está Cristo. ¡Wow! La sabiduría de Dios. ¿Es eso lo que dice Pablo? No. ¿Por medio de quién? De la iglesia. Híjole, eso nos hace responsables a usted y a mí. Vamos a conocer la sabiduría de Dios. Hey, se trata de nosotros, de la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Se da cuenta? Porque es importante que tengamos el mismo entendimiento de Pablo de cuál era su rol. Y esto es hermoso. La iglesia, mi hermano, es la esposa del Cordero. Y como tal, es su gloria. Algunos de estos les hace shock porque es como, no, ¿cómo va a ser posible? Sí, mi hermano. Si usted no me cree, vámonos a Efesios 5, del 22 al 33. Yo lo voy a leer rápido, hermanos, porque ya me consumió el tiempo. Dice Efesios 5 del 22 en adelante, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Se da cuenta? Cristo cuida y sustenta a su cuerpo como su propio cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo. Y esta es una analogía ya no tan analogía. Pega en lo literal. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. ¿Qué somos hoy con Cristo? Una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo, ¿sabe? ¿Usted pensó que estaba hablando del matrimonio? No, vea. Es al revés. Es decir, Pablo está usando la analogía a la inversa. Hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, mis hermanos, de pasón, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Es decir, si en el matrimonio cristiano somos llamados a ese nivel de unidad, ¿cuánto más no será Cristo y su iglesia? El matrimonio es tan solo una analogía de lo que Cristo es con su iglesia. Y Él la santifica para que ella sea, dice el versículo 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su ¿qué? Gloria. Primera de Corintios 11:7 se lo leo yo por cuestión de tiempo. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Y ahí los hombres podrían pavearse, ¿verdad? Pero luego dice, pero la mujer es la gloria del hombre. Y mi hermano, esto es tan cierto. Cuando un hombre tiene una mujer, tiene una esposa,
Esta mujer puede derribar a este hombre, puede de verdad ser su antigloria, o puede volverse su gloria en un sentido muy, pero muy claro y literal. Cuando esta mujer es alabada, es alabado el uso de la palabra en el hogar de ese hombre. Cuando una mujer entiende su rol y su propósito en la vida, en Dios, en un matrimonio, es alabado por consiguiente también el marido, quien se ha ocupado en santificar a su mujer. Y todo lo contrario sucede cuando un marido ha fallado y su esposa le trae vergüenza. Pero como decía Pablo, esto lo digo sobre Cristo y su iglesia. Es decir, la verdadera iglesia de el Cordero, de Cristo, es la que le muestra a él glorioso, es su corona. Cristo es mostrado como el verdadero esposo fiel, bueno, el que dio su vida por ella a través de que ella tiene vestiduras blancas, es limpia y anda en santidad. Y entonces Cristo es coronado por su mujer, por la esposa. Y esta corona no es un adorno, sino que es activo, lleno de mucha responsabilidad, como ya vimos, de mucha destreza, de mucho poder de Dios. Digo esto sobre Cristo y su iglesia, como lo dijo Pablo, pero también es verdad sobre nuestros matrimonios. De paso. Apocalipsis 21 del 9 al 11. Se lo leo yo. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Y tenía qué? ¿Qué tenía? La gloria de Dios. Si usted entró en shock cuando yo dije de que la iglesia es la gloria de Cristo, pues entonces aquí está la Biblia, no se pelee conmigo. Y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. ¿Somos esa iglesia? Más vale que lo seamos. Porque si somos la iglesia de Cristo, nosotros mostramos su gloria en el mundo. Cristo es glorificado al vernos. Pero si nosotros somos la gran ramera, tenemos un nombre lleno de blasfemias en la frente. Somos una deshonra y hemos fornicado con todos los reinos de la tierra. ¿Se da cuenta cómo se vuelve práctico Apocalipsis? Muchas veces vemos todas estas cosas y pensamos en temas muy elevados. Y esto es bien práctico. ¿Qué somos? ¿Somos la esposa del Cordero o somos la gran ramera? Es bien fácil venir y algunas de nuestras confesiones antiguas dicen que es Roma, ¿verdad? Es bien fácil aventar ese bombazo. Veámonos mejor nosotros. Inspeccionémonos mejor nosotros. ¿Somos la esposa del Cordero y somos la gloria de Dios? ¿O somos una gran ramera? Yo sé que es chocante, pero la Biblia utiliza ese lenguaje y yo debo, como predicador de la palabra y como ministro del evangelio, transmitirle todo el consejo de la palabra de Dios. Si la sabiduría de Dios, mi hermano, va a ser dada a conocer, es a través de su gloria, la iglesia. Cuando la iglesia
que es un cuerpo compuesto de muchos miembros, vive la vida de Cristo, la sabiduría de Dios es dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y para algunos de nosotros, mis hermanos, esto podría parecer bien extraño. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? O sea, ¿qué sentido hace que sea dado a conocer la sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales? ¿Sabe qué significa eso? Efesios 2, del 1 al 2. Se lo voy a leer yo rápido. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad ¿de qué? Del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que cuando la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es decir, Satanás mismo y los demonios, son notificados de la obra en el mundo del espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. No me puedo imaginar un testimonio más poderoso. El espíritu que ahora tiene la potestad del aire y opera en los hijos de desobediencia, recibe ahora ese poderoso testimonio de la sabiduría de Dios y de la redención que Él ha hecho. Y por ende, el enemigo y este príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia es sometido bajo los pies de Cristo cuando la gloria de Dios es mostrada en medio del pueblo de Dios que es la iglesia. Este príncipe de la potestad del aire es públicamente humillado. Para finalizar, Romanos 8, de 9 al 11, nos dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Si en verdad el espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Mi hermano, sí, nuestro cuerpo puede estar muerto a causa de las consecuencias del pecado. Nosotros podemos verdaderamente estar en una situación que pareciera de total derrota en este mundo. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en nosotros, mis hermanos, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también nos dará vida a nuestros cuerpos mortales. Y esto está hablando de la resurrección, pero también está hablando ya de la nueva vida en Cristo. El hecho de que el Espíritu Santo de Dios levantó de entre los muertos a Cristo Jesús implica que usted y yo hemos sido resucitados en Él y hemos venido a una nueva vida. Y este es un testimonio dado a los principados y potestades en los lugares celestiales, que fue precisamente aquellos que fueron humillados cuando Cristo Jesús fue clavado en la cruz. Él hizo de ellos un espectáculo público.
Por ende, mi hermano, nuestro actuar debe de ser actuar de aquellos que han nacido de nuevo, de aquellos que han venido a la vida en Cristo. Cada uno desde su rol, como Pablo, el más pequeñito que decía ser, a quien le ha sido dada una gracia, a las distintas gracias que nos han sido dadas a usted y a mí. Y el propósito, el objetivo, no es que nos veamos diversos. Aquí no estamos enseñando teología woke, ¿verdad? No estamos diciendo, miren hermanos, no tenemos suficiente cuota racial. No, estamos diciendo que el objetivo es la unidad en la diversidad. A pesar de que el Señor nos ha llamado en diversas formas, a diversas personas de diversas tribus, pueblos, lengua, nación, con diversos dones que nos ha dado, el objetivo es la unidad que hay en Cristo Jesús y en sus propósitos eternos. En el misterio escondido por los siglos que ahora nos ha sido revelado en nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la razón por la cual, mi hermano, lo que sucede en la cruz es maravilloso. Gentiles, judíos, ahora pueden adorar juntos. ¿Por qué? Porque sus agendas mueren en la cruz. Y la agenda de Dios se establece en el mundo. Dios se lleva la gloria, mi hermano, cuando personas previamente separadas se unen en Cristo y se aman a pesar de todas sus diferencias. Que el Señor, mi hermano, sea glorificado por medio de su iglesia. Sabemos que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.